Tuvimos una lectura en Hebreos. Vamos para allá. Hebreos capítulo 2. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Anteriormente yo había dado parte de esta palabra. Dios me la vuelve a poner y nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia. ¿Qué entiende usted por diligencia? Es algo que es apresurado, algo que es rápido, exactamente. Por eso dice el Señor: es necesario que con más rapidez atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué cosa hemos oído? Se refiere a la palabra, no a los chismes, a la palabra. Dice: a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si no atendemos nosotros a las palabras, a la palabra que hemos escuchado o que escuchamos cada semana, si no ponemos atención a ella, si no procuramos ponerla por obra, si no procuramos rápido al momento que usted la escuchó y ponerlo por obra, se le va a olvidar, lo va a dejar en el olvido. Y eso que usted va a dejar en el olvido, era necesario no olvidarlo para que no se resbalara. Los resbalos son los pecados. Es que iba yo pasando por ahí, me llamó la atención algo y fui, y al rato ya está dentro de ese lugar donde no debería de estar. Si se pone la palabra atentos y con diligencia, con rapidez, si se pone por obra, nuestra vida tiene que ir cambiando, nuestra vida tiene que ir de nivel en nivel, de gloria en gloria. Pero como la escuchamos y, sí, ya, agradezco al hermano que todavía que ya me escucharon aquí una hora, el hermano les pone otra vez para que lo vuelvan a escuchar, para que no se nos olvide los audios, ¿verdad? Ahí en el grupo el hermano lo sube y ahí pueden encontrar todas bueno, apenas, ¿verdad? Los está subiendo. Todas las demás prédicas, pues ya los que anotaron, qué bueno, ¿no? Y los que no, pues ya a lo mejor ni se acuerdan. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo la hermana? No, pero es que algo dijo, pero no me acuerdo. Y ya no podemos poner por obra las cosas que tenemos que poner por obra con diligencia. Dice: no sea que nos deslicemos. Yo les decía que la palabra es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa palabra nos va a estar redarguyendo, nos va a estar instruyendo en justicia, nos va a ayudar cuando venga alguna tentación, cuando algo que no sepamos cómo accionar al momento. Dios, el Espíritu Santo te va a hacer recordar cada palabra, cada prédica, y así no resbalemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dice que si todas estas palabras que fue hablado por medio de los ángeles, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y todo aquello que hicieron en pecado, en transgresión y en desobediencia, dice que recibió su castigo. ¿Por qué estoy diciendo esta palabra? Se las estoy dando de referencia, porque mire usted, lo que nosotros poseemos es algo tan valioso que no se confíe que lo podemos perder. Es la salvación. La salvación es algo que no nos costó a ninguno de los que estamos aquí.
La salvación fue gratis. Alguien pagó por esa salvación de usted y la mía. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarla. Es todo lo que tenemos que hacer. Cuidarla. Pero si no ponemos por obra, pero si no atendemos con diligencia las cosas que hemos oído, ¿cómo podemos cuidar la salvación? Si no ponemos por obra esta palabra, nos podemos deslizar. Vamos a irnos por otro lado, donde después de deslizarnos, perderemos nuestra salvación. Debemos de entender que cuando el Señor fijó sus ojos en usted y en mí, nos vio, se compadeció de nosotros, nos llamó. Dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y ahí se van a dar cuenta que los escogidos son los que poseen la salvación y la cuidan. Dios llama a cuanto quiera venir. Y aquí no es de que, ay no, este no porque es borracho, este no porque es chismosa, este no porque este hace otras cosas peores. No, precisamente a ellos vino el Señor. Y usted y yo algo también tuvimos que haber hecho, que el Señor nos llamó, porque ese es el requisito para venir a los pies de Cristo, que seamos pecadores. Dice que los sanos ya no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. Entonces algún tipo de enfermedad, de pecado teníamos usted y yo. No estoy hablando de las enfermedades físicas que a veces se apropian del cuerpo, no. Estoy hablando de las enfermedades espirituales, del alma, del espíritu. Esas enfermedades que no tiene cura aquí con ningún médico, solamente con el doctor de doctores. Y esa es la enfermedad que alguno de nosotros poseía: el odio, la amargura, las fornicaciones, el adulterio, muchísimas cosas, la envidia, muchas, todas las obras de la carne. Y a veces decimos, ¿qué vio Dios en mí? Eso. Para venir a los pies de Cristo, fíjense qué curioso, no es porque seas excelente persona que Dios diga, ah, ella es buena, es honrada, véngase para acá. No, tenemos que ser de lo peores para venir a Cristo, porque es ahí donde Él muestra su amor. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la vida eterna es salvación, porque no todos van a poder ir a la vida eterna. Unos irán para vergüenza y confusión, y otros van a resucitar para vida eterna. Entonces, debemos de entender que los que fuimos llamados tenemos que pasar el otro nivel, que es escogidos. Y cuando Dios nos llamó, nos dio un propósito. Usted vino a este mundo con un propósito. No vino al mundo para vivir y luego morir. No, pues qué chiste. Solamente los animalitos son los que viven y mueren y Dios, adiós, ya no hay nada más para ellos. Pero nosotros, dice que ¿qué vio Dios en nosotros? Y nos hizo un poco mayor que los ángeles. Imagínense, los ángeles que están sirviéndole al Señor, dice el Señor que nosotros somos un poco mayor que ellos. Y eso que vio Dios en ti y en mí se llama pecado. Y al vernos dijo, el mundo está perdido.
voy a enviar a mi único hijo porque yo amo a este mundo, pero aborrezco sus obras. Me tienen cansados con sus pecados. No hacen más que el continuo mal y mal y mal y mal y mal. Y Dios se arrepintió de haber hecho la humanidad. Imagínense, se arrepintió de habernos hecho nosotros. Pero tanto era su amor que no acabó con toda la humanidad. Ya había pasado en el Edén con Adán y Eva. Pero él no dijo, hasta aquí nada más. Si nada más son ellos dos, ya, ¿para qué hacer más? Adán y Eva tuvieron hijos. Luego viene a Caín y mata a su hermano. Hubiera dicho Dios, ya, la segunda, la tercera es la vencida. Viene el diluvio, vienen otras cosas, vienen muchísimas cosas, no puedo enumerarlas, pero usted ha leído la palabra y sabe todo el continuo mal que el ser humano ha hecho hacia Dios. Dice el Señor, ¿qué te he hecho yo para que tú te portes así? Lo único que quiero es salvarte, rescatarte, hacer las cosas que hice bien. Son para que tú las disfrutes. Sin embargo, decimos, no, Señor, eso no quiero, quiero de este, pero ese es pecado, pues ese quiero. Pero ahí reina Satanás. Si tú comes de allá, si tú vas para allá, vas a estar bajo el poder del maligno, ya no vas a estar bajo mi poder. Y aún conociendo la palabra, desobedecemos, pecamos y nuestra salvación empieza a tambalearse. Por eso dice la palabra que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Hemos oído la palabra del Señor. Hemos escuchado que Cristo viene. Hemos escuchado que viene un juicio. Hemos escuchado tantas cosas. Hemos escuchado de muchos siervos de Dios esta palabra. Pero como no se ha puesto con diligencia, no te has preocupado por tu salvación, porque quizás estás en un error que digas, es que ya somos salvos por fe. Si tuvieras fe, harías lo correcto. Le creerías al Señor en todas las cosas. Entonces tenemos que entender que lo que hemos sido llamados y escogidos, tenemos un propósito en el Señor. Él tiene un propósito en nosotros. Él tiene planes para nosotros. Pero ¿saben qué pasa? Que a veces los planes de Dios no nos agradan. Si el Señor le dijera a alguno de ustedes, se van a ir a la sierra, allá van a evangelizar, pero no lleves nada, solo la ropa que traes puesto. Si acaso un suéter, porque pues se hace mucho frío allá. Estoy seguro que pondríamos peros. Pero Señor, mi familia. Pero Señor, mi trabajo. Pero Señor esto, pero Señor el otro. Sabes que a veces Dios prueba la fe de cada uno. Cuando le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Abraham quizás sintió algo frío, caliente al mismo tiempo, no lo sé. Y quizás dijo, no puedo negarle a Dios a mi hijo. Pero de que sintió feo, ¿cómo no? Pero su fe estaba bien firme y bien puesta. Quizás le dolía, pero dijo, voy a obedecer, porque estaba creyendo en el Hijo de Dios. Estaba creyendo en el Dios Todopoderoso. Voy a hacerlo. Y al momento de querer hacerlo, el mismo Dios le dijo, detén tu mano. Solamente quería ver lo que había en tu corazón. Y a veces no es que Dios
te esté diciendo, anda, ve y haz esto. A veces quiere ver lo que hay en tu corazón. Dios puede hacer nuestros planes nada. Si tu plan y el mío no están en las manos de Dios, Él puede hacer lo que quiere, lo puede destruir, lo puede desbaratar. Eso puede hacer Él. Porque aquí hemos venido a cumplir su propósito. La salvación es gratis porque no vas a pagar, porque ya pagó. Jesús ya pagó. El precio era el que Jesús pagó. Y si cada uno comprara su salvación, tenías que ser crucificado como fue crucificado Jesús. Tenías que haber pasado todo lo que Jesús pasó. Pero como el Señor sabía que nadie podía, si nada más cuando te machucas un dedo salen ranas, sapos, culebras y quién sabe qué cosa. O si te tropiezas con algo, o si algo no te sale bien, empiezas a decir alguna grosería. Ahora imagínate que te estuvieran clavando con ese clavote que le clavaron al Señor en sus manos, en sus pies. No creo que estarías diciendo, ay Padre, gloria a tu nombre, aleluya, gracias. No creo. Si cuando alguien te levanta un falso, si cuando alguien habla de ti, si cuando alguien te hace algo, a veces nos quejamos. No íbamos a soportar. Dios es sabio y Él lo sabe todo. Por eso envió a su Hijo, porque nos amó y nos sigue amando. Y a Él le costó la salvación. Así es que dijo Dios, la salvación es gratis, pero cuidarla te va a costar. Ya te la di, ahora cuídala. Es así como cuando a alguien le dices, vas a venir vestida de blanco toda y vas a caminar donde hay lodo, donde aquí hay gente que trae la mano sucia. Tú tienes que cuidar tu vestidura, porque si no, cada mancha en el vestido es el pecado. Y así es Dios, nos pone vestiduras blancas. Y en este mundo cruel y en este mundo lleno de maldad, tenemos que caminar con cuidado para que tu vestimenta y la mía, que es blanca, no se ensucie. Sin embargo, si Dios nos permitiera ver cómo estamos, cómo estaríamos, cómo está nuestra ropa espiritual, todas manchadas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué dijiste ayer? ¿Qué palabra se te salió? ¿Qué comentario que a Dios no le agradó? Pues esa es una mancha en tu ropa espiritual. Y aún aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es otra mancha. ¿Sí me están entendiendo? Entonces dijo Dios, no les va a costar, porque nadie iba a soportar lo que soportó mi Hijo Jesús. Pero se las voy a dar gratis, pero la van a tener que cuidar. Esa sí les va a costar. Y te va a costar oración, te va a costar ayuno, te va a costar tener el oído bien presto a escuchar la palabra, a escuchar la voz de Dios, a poner por obra, a amar a tu hermano como a ti mismo, a perdonarle 70 veces 7. Habrá alguien que diga, ay, mejor me hubieran crucificado. Yo creo que Dios es bueno, porque todavía nos deja a su Espíritu Santo para que podamos cuidar esa salvación. Nos deja su palabra, no nos dijo, órale, váyanse y como ustedes puedan, defiendan su salvación. Nos dejó las armas, nos dejó el poder. Si no lo cuidamos, si lo perdemos, es porque nosotros no anduvimos con diligencia. Es porque nosotros no atendimos algo tan sagrado, tan precioso y tan valioso
no lo cuidamos. No anduvimos con diligencia para cuidarlo. Miren, en el momento que Dios nos vio, nos escogió, nos llamó y nos escogió, nos dio un propósito a cada quien. Y ese propósito de Dios se va a cumplir. Y aquel que logre la carrera y cumplir el propósito de Dios, ese fue el llamado y el escogido. Pero aquel cuyo propósito de Dios no se cumple en la tierra, solamente fue llamado, no porque Dios no lo haya escogido, porque desde el momento en que te llama, la oportunidad es de todos. Es como cuando te emplean en un trabajo y te dicen, miren, hay un puesto aquí, pero pues emplean a 5, un ejemplo, y dicen, aquí hay un puesto, que el que sea más negligente, ese se queda con el puesto. No, ¿verdad? El que sea más diligente, más rápido, más que no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Y alguien que sepa y que diga, no, pues es que sí está bueno, pero no, pero es que es dobletear, no, yo prefiero llevármela suave. Ese no está apto, ni para el trabajo, ni para el reino de Dios. Otro que digan, no, pues mira, tienes que hacer esto, no va a haber descanso en un mes. Ay, no, no dice la iglesia, no, ya no voy a poder salir. Tampoco es apto. Solamente aquel que sabe que el trabajo no es fácil de encontrarlo donde quiera, se aguanta y dice, bueno, voy a hacer un sacrificio, ya el trabajo está, me voy a quedar aquí un mes sin descanso, pues acepto. Estoy poniendo un ejemplo. Y al aceptar, esa persona obtiene ese puesto. Pero hay veces que tenemos un trabajo y quizás no es el trabajo que Dios te ha puesto, pero tú perseveras allí o te pones una meta, voy a entrar a trabajar en ese lugar, pero no tomas en cuenta a Dios y no le dices, Señor, esa es tu voluntad, ahí quieres que yo trabaje, por muy bueno que esté el sueldo. Es ahí, Señor, donde usted quiere, donde va a haber tiempo para que yo vaya a la oración, donde haya tiempo que yo primeramente te busque, donde haya tiempo, Señor, que yo vaya a, un ejemplo, al hospital comunitario, a repartir volantes, donde haya, Padre, siempre tienes que ver que no te afecte tu fe, que no te afecte tu comunión con Dios. Pero aquel que no ha entendido el propósito de Dios, acepta cualquier trabajo. Y ya, ahí está en el trabajo. Se desvive por ese trabajo. Hay servicios y pues no, se justifican y dicen, no, pues es que, pues, Señor, tú sabes, estoy trabajando, no puedo salir. Pero realmente fue de Dios ese trabajo. Llega tiempo también en el cual tus planes son seguir y continuar haciendo otras cosas. Pero cuando eres escogido, el Señor dice, tus planes no me sirven. Los desbarata, los destruye. Aún así, tú tengas que dejar la escuela donde estudias. Aún así tú tengas que dejar tu trabajo donde trabajabas. Aún así tú tengas que cambiar tu residencia. Los planes de Dios son perfectos. Y si tú fuiste llamado y escogido por Dios,
ese propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. A veces nos enojamos con Dios y decimos, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué, Señor, si yo iba bien en la escuela y me expulsaron, o yo estaba trabajando y de repente me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué se preocupan? ¿Acaso era la única escuela? ¿Acaso era el único trabajo? No te pones a pensar que eres escogido de Dios y Dios está arruinando tus planes para que Él cumpla los suyos en ti. Mucha gente quiere emigrar a los Estados Unidos y dice, me voy, porque aquí no hay trabajo y si hay pagan muy poco. Y no, mejor me voy allá puros dólares. Pues es bonito, ganar bien es bonito, pero ¿a costa de qué? ¿De tu salvación? ¿De que tú descuides tu salvación? Cuando Dios me dice que debemos que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Con más diligencia. Es tiempo de que le digamos al Señor, Señor, aquí donde yo estoy, ¿te agrada? Señor, aquí en este trabajo, Señor, en esta escuela, Señor, en este lugar de residencia. Siempre les he dicho y se los he repetido y se los voy a repetir porque Dios ha tratado en mi vida y me ha hecho ver muchas cosas. Sin Él, nada podemos hacer, nada. No es que te vayas a China, bueno, a China nadie va a querer ir ahorita con el coronavirus, ¿verdad? A Japón menos. Pero no es que te vayas a los Estados Unidos, no es que te vayas tú a un ejemplo, a Oaxaca, que son zonas turísticas, no es que te vayas tú no sé, conozco muy poco de eso, yo de aquí no salgo, pero esos lugares donde emigra la gente, en el cual dicen que hay mejores trabajos, ya le dijiste a Dios que si es su voluntad. Porque donde quiera que te vayas, si eres llamado y escogido, Dios también te va a arruinar allá tu plan. Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiera. Hay personas que pierden su trabajo y dicen, no, pues es que aquí está muy difícil para encontrar un trabajo. Trabajo hay muchos, pero mal pagados. Y piensan, tienen esa mentalidad de emigrar, de irse de donde están. Hay que poner en manos de Dios. Hay personas que ponen negocios y dicen, voy a poner un negocio porque tengo un dinerito. Vas y en tu opinión, en tu humilde opinión, tengo tanto, voy a poner un negocio. Pones tu negocio, pero no te va bien. Fracasas en ese negocio. Y no es porque el negocio haya sido malo, porque cuántos negocios no hay y bien que pegan. Y no es porque tú tengas mala suerte, es porque quizás Dios te está arruinando tu plan. Porque quiere Él que su plan de Él, el propósito de Él, se haga en ti. Mi pastor, que ya falleció, mi pastor Erasmo, contó su testimonio una vez y dijo, él era ingeniero, me parece, ingeniero, tenía su carrera el hermano. Y dice que fue a buscar trabajo, que muchos andaban tras de ese trabajo, muchos.
Era un puesto muy anhelado y muy bien pagado en Pemex. Y dice que él junto con otras personas empezaron a meter solicitud, su currículum, todo eso, lo que le pedía. Y él contaba que pues fue y dijo: haz tu voluntad, Señor, lo que tú quieras. Y él decía: aunque me dolió la voluntad de Dios, porque me dolió, dice, a veces uno dice por decir, haz tu voluntad, Señor, pero más bien quiere que uno se cumpla la voluntad de uno, porque él quería entrar a ese lugar. Y efectivamente, de todos los que estaban ahí, él había quedado en ese trabajo. Pero algo sucedió y le arruinó los planes al hermano. Y él decía: ¿por qué, Señor? Posteriormente entendió que Dios no lo llamó, aunque terminó su carrera de lo que él era, no lo llamó para estar metido trabajando allá. Le dijo: yo te llamé para mi obra. Y aquí no necesitas tu título. A mí no me sirve. Eso decía el hermano. Y el hermano decía: tantos años estudié, tantos años, si el Señor me hubiera dicho antes, me hubiera evitado gastos, me hubiera evitado levantarme temprano para estudiar. El Señor tampoco quiere que seas un burro. No estoy diciendo que dejen de estudiar. A mí me hubiera gustado ser doctora. Siempre anhelé ser doctora. Me gusta la medicina. Pero pues no pudo ser. Dios sabe por qué. Yo estoy segura que también me hubiera arruinado mis planes. Porque a veces uno, cuando tiene algún estudio, algún título, no todos, pero a veces hay personas que son soberbias y le quieres hablar del Señor y no quieren, no aceptan, porque tienen un título. Pero las personas que estudian y son humildes y tienen un título y buscan de Dios, ya es otra cosa. Así es que yo no estoy diciendo que no estudien, gloria a Dios. Yo quiero que mi hijo sea doctor, pero no quiere. Lo que yo no pude hacer, le digo: órale, papito, estudia. Ay, no, dice, a mí no me gusta eso. Bueno, pues ya ni modos. Entonces, es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos y perdamos nuestra salvación por un pequeño desliz, llámese como se llame. No quiero entrar en detalles. En el 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Alguien la quiere contestar? Dígame cómo, hermano, ¿sabe usted cómo? ¿Cómo podemos escapar? ¿Cómo podemos escapar si descuidamos de una salvación tan grande? Si descuidamos la salvación, no hay escapatoria. ¿Y de qué vamos a escaparnos? Del juicio de Dios, de la ira venidera, del infierno. Ahí donde será el lloro y el crujir de dientes. Si descuidamos nuestra salvación, no habrá poder que nos ayude. No. ¿Nos ayuda para cuidar la salvación? Sí. Pero si la perdemos, ya no habrá poder que nos ayude. Porque cuando ya está perdida tu salvación, ya estás muerto. Ahora que estamos vivos, es que debemos de atender. No pasar mucho tiempo en jueguitos, en celulares, porque puedes perder tu salvación. No nos costó.
pero nos está costando cuidarlo. Ese propósito que Dios tiene que cumplir en nosotros, es importante que le digas: Padre, ya vi que mis planes se arruinaron, ahora dime cuáles son tus planes y voy a atender con diligencia, porque cualquier plan que tú tengas fuera de Dios, Él te los va a destruir. Y a veces decimos: fue el diablo, ese cochino diablo. Y ya me imagino al diablo: ¿yo qué hice? Más rojo de coraje, pero si no fui yo, puro yo, puro yo. No solo el diablo destruye tus propósitos, también el Señor los puede destruir. Cuando estás por un camino equivocado, cuando estás a punto de deslizarte, dice el Señor: este va para la perdición y está a punto de perder su salvación, mejor le tapo. Como la burra de Balaam. ¿Se acuerdan lo que iba a hacer ese hombre? Le dijo que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Y dijo: ve y maldice al pueblo. El Señor le permitió ir, iba en su burra, en su mula. Y cuando ya estaba a punto de llegar, él no lo entendía. Balaam no lo entendía. Él iba montado en su burro, y a veces así vamos nosotros, montado en nuestro burro, es decir, en nuestro ego, en nuestro yo quiero ese trabajo, pero Dios dice: no, pero yo lo quiero. Yo quiero irme a trabajar fuera de la ciudad. Dice Dios: no, pero yo lo quiero. Y se montan en ese burro y ahí van como Balaam, ahí van. Y llega un momento en que el ángel de Jehová se le atraviesa a la burra o al burro, no sé qué era, y se echó. Entonces Balaam se enojó y empezó a golpear a la burra, como diciendo: párate, que se me hace tarde, me es necesario llegar allá. En ese momento la burra le habla y le dice: ¿qué te he hecho yo para que me trates así? El hombre se quedó así porque pues no hablan los animales. Se quedó espantado, pero también le contestó. Le dijo: ¿por qué te echas? ¿Por qué te quedas ahí? ¿No ves que tengo que llegar? Cuando Dios le permite a Balaam abrir sus ojos, ve lo que el burro vio, y en ese momento se espantó más que oír al burro. A veces así estamos nosotros, montados en nuestro burro. Es que yo quiero yo quiero este. O a veces los novios: ay, es que este quiero. Pero ¿y si Dios no quiere que sea ese? Ay, que este está guapo. Pero ¿para qué quieres un guapo? Si ahora te van a ir engañando con un montón de gente. Lo guapo debe de salir de aquí. Ya si te toca un guapo de aquí y de aquí, pues gloria a Dios, está completo. Así es que deben de tener mucho cuidado de que los planes tuyos no sean tuyos, sino sean de Dios, el propósito que Él tiene para con tu vida y con la mía. Cuando se pierde la salvación, ya no hay nada que hacer. Una madre, una anciana que siempre estaba orando por su hijo, su único hijo, oraba y oraba por ese hijo, y lloraba también por ese hijo, porque cuando ese hijo estaba pequeño, ella lo llevaba a la escuela dominical, lo dejaba con las maestras y venía ella a gozarse delante del Señor. Pero fue a medida que fue creciendo ese niño, fue conociendo más de la palabra, ya predicaba, ya salía a las calles a evangelizar, a dar tratados evangelísticos,
y la mamá contenta y gozosa. Pero llegó el día temible. Se enamoró de una mujer que no conocía de Dios. Y al momento que se enamora de esa mujer, las cosas de Dios las hizo a un lado. Su salvación la hizo a un lado, porque cuando tú haces a un lado las cosas de Dios, estás diciéndole: no quiero nada, ni la salvación, ni la salvación. Es que la tengo que cuidar y la verdad no tengo tiempo. Ten, Señor. Es que usted pide mucho, Señor, y yo no puedo. Tenga. Este hombre se enamoró, se casó, pese a que su madre le decía: hijo, la palabra dice que no te debes de casar con yugo desigual. ¿Qué tiene las tinieblas con la luz? ¿Qué tiene? Nada. No es así. Tienes que buscar una mujer que sea de Dios. Mira en la iglesia cuántas doncellas hay. Y él decía: es que no me gusta ni una, son aburridas. Vio a aquella mujer vestida codiciosamente y se fue tras esa mujer. Se casó. Pese a los ruegos de su madre, se casó. Una vez que se casó, ya nunca más volvió a ir a la iglesia. Tuvieron hijos. La mamá lo iba a visitar. Él ya no iba a visitar a la mamá. ¿Por qué? La mamá siempre le decía: hijo, ¿cuándo regresas a la iglesia? Ay, mamá, ya vas a empezar. Te vengo a visitar, te vengo a ver, pero no me hables ya de Dios, que todo lo que tú me puedes decir, yo ya lo sé. ¿Sabes también, hijo, que tu salvación está de por medio? Sí, ya lo sé. Y él dijo: ya no vuelvo a ir a tu casa. Si tú quieres visitarme, visítame, pero vas a estar en mi casa y en mi casa no me vas a hablar de Dios. La madre lloró, pero no dejaba de orar por él, a pesar de sus palabras duras. No dejó de orar por su hijo. Y un buen día fue a la casa de su hijo a visitar. Ella venía saliendo del servicio y traía su Biblia en mano. Se acerca a su nieta, se sentó ella en casa, ahí de su hijo, puso su Biblia en la mesita, se acerca a su nieta queriendo agarrar la Biblia. Y ella, como era una mujer muy celosa de las cosas de Dios, muy cuidadosa, agarró la Biblia y le dijo: mi amor, este libro si no te lo puedo dar. Te compraré algo similar, un libro. El libro que yo te dé puedes hacer lo que quieras con él, pero con esta no. Y le empezó a explicar a su nieta, le dijo: este es el libro sagrado. Aquí hay cosas muy bonitas que tú tienes que aprender. Le dijo: tu papá las conoce, dile que te las diga. Y el hijo sarcásticamente se empezó a reír y le dijo: ¿tanto cuidas tu libro, madre, que no quieres ni siquiera que mi hija se acerque? Y le dijo la madre: ¿y tu Biblia dónde está? Hijo, ¿dónde está tu Biblia? Por ahí, dice, en un lugar de mi armario llena de polvo, como debe de estar. Así dijo él. Su madre, con mucho dolor en su corazón, se despidió de él y le dijo: que Dios te bendiga, hijo, seguiré orando por ti. Y se fue. Pasó unos días y le hablan a la anciana que este hombre había sufrido un duro accidente. Estando ahí casi muerto, el hijo le mandó a llamar y le dijo: madre, perdóname. La madre le dijo: hijo, no es a mí a quien tienes que pedir perdón, porque a mí no me has ofendido. Has ofendido a Dios con todo tu indiferencia, con toda tu negligencia para dejar al Dios Todopoderoso.
al quien te entregó la salvación, no para que la pagaras, porque ya estaba pagada. A ese Dios tienes que pedirle perdón, al quien te regaló la salvación que tú despreciaste. Pero mira ahora cómo estás. ¿Sigues despreciando la salvación? Dijo: no, madre, he visto la muerte cara a cara y ahora sé que mi salvación es buena. Ahora sé que me hace falta mi salvación. Ahora sé, madre, todo lo que usted me enseñó de niño. Y todas las veces que usted está orando y llorando por este mal hijo, creo que Dios te ha escuchado, porque me ha dado vida para arrepentirme. Le he pedido perdón a Dios. Si Dios me deja vivo, seré diligente para atender las cosas que he escuchado desde niño. Pero si Él me quiere llevar, quiero que sea Él. Quiero mi salvación. Y ahí se puso a orar con su mamá, pedir perdón. Y se reconcilió con Dios. Pasó unos días. Él murió. Pero se fue con Dios. La salvación que él había despreciado, diligentemente en su cama, lo que no buscó hace tiempo, lo puso por obra. Se arrepintió, volvió a los caminos del Señor en su cama, moribundo. Y Dios le perdonó. Él tuvo la oportunidad. No todo es así. Hay unos que desprecian la salvación y al momento mueren y no hay ni tiempo de arrepentirse. Y qué terrible, qué coraje que tuviste la salvación y la dejaste ir. Proverbios 13:4 dice que, a ver, voy a leerles, es un versículo nada más. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Miren qué hermoso. El perezoso dice: quiero, pero le da flojera pararse. Ay, yo como quisiera, pero no hace nada. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Con que tú lo anheles y tú lo deseas, allí serás prosperado, porque eres una persona diligente, que no dejas para mañana lo que puedes hacer hoy por el Señor y para el Señor. Es terrible cuando uno deja su salvación que se pierda. Ahí mismo en Proverbios ahora 12:24 dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La mano de los diligentes va a estar llena de bendiciones. Hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No busques primero las añadiduras, no busques primero un título, un trabajo, no busques primero eso. Primero busca a Dios, y ese trabajo va a ser añadido. Alguien que me busque Hebreos 12:25 y que le dé lectura.
¿Entendieron esa palabra? ¿O no la entendieron? Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. El que amonesta no es el pastor, no es el siervo, es Dios desde los cielos, a través de sus siervos. Y si Él está dando esta palabra, es porque esa palabra es la que nosotros necesitamos. Dice que si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, quizás está hablando de Moisés. Moisés les exhortaba al pueblo, a ese pueblo que tanto trabajo costó, pobre Moisés, vivir, soportarlos, tanto que por causa de ellos no entró a la tierra prometida. Le dijo Dios nada más, mírala. Y si dice que si el Señor no perdonó a aquellos que tomaron en poco, que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos va a perdonar el Señor si Él te está hablando directo y dices, no, esa palabra no es para mí. O quién sabe que sabe y lo está diciendo. ¿Sabes qué? Antes de traerte la palabra yo tengo que orar. Yo tengo que pedirle al Señor que me dé, que me revele. No es de que yo diga, ay, voy a hablar, le voy a echar al hermano Julio. No, Dios me libre. Porque si fuera así no me preocupo. Nada más me subo y a ver a quién le toca, ¿no? Ya. A ver. Y así. Porque imagínense que si yo me preparara para dar una predicación de acuerdo a lo que yo veo, y qué tal que ese día ya traigo mi sermón y el nombre y todo, ya no vino el hermano Julio. Ahora, ¿para quién va a ser, no? Entonces, si fuera así, yo no me preparo. Yo vengo y me planteo acá y digo, a ver, ay, del hermano, esto voy a predicar. No. Ahí están mis hijos, que ellos me ven a qué hora entro, a qué hora salgo. Y a veces le digo, es que me falta algo todavía, no acabo. Y ya cuando acabo, ya, gracias Señor, ya terminé con dolor de cabeza, pero acabo. Porque no es fácil, hermanos, no es fácil. Es por eso que dice esta palabra, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, quiere decir que si Dios no perdonó al pueblo que desechó la corrección a través de Moisés, mucho menos, dice, va a perdonar a aquel que deseche la palabra que viene de allá arriba. Así es que con diligencia hagamos este trabajo. Habla de Jesús y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto dice en Hebreos 5:9. Él es la fuente de la salvación. Es Jesús. No hay nadie más. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que Dios ha estado hablando desde antes, desde el principio de la humanidad. Dios estuvo hablando. Luego envió a sus profetas para hablarnos. Después dice que envió a su Hijo para hablarnos. Es por eso que nos dice que con más diligencia, no dice con diligencia, con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído para que no nos deslicemos. Con esto termino. Volvemos a Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos pues nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué? ¿Por tu trabajo? ¿Por tu escuela? ¿Por tus propósitos y no por los de Dios? ¿Vale la pena el trabajo? ¿Vale la pena tu escuela? ¿Vale la pena cualquier otra cosa? ¿Vale más que tu salvación? Yo no lo creo. En el 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Habla de que esa salvación tan grande, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos escuchado, dice que testificando Dios juntamente con señales. Hay señales de la salvación. Hay señales de que existe el cielo. Hay señales de que existe el infierno. Hay señales. Dios dice testificando juntamente con ellos. ¿Con quién ellos? Con los apóstoles, con los discípulos. Él ha dado señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo podemos descuidar una salvación tan grande? Ningún trabajo, escúchame bien, ningún trabajo bien pagado te va a alcanzar para tener tu salvación, pero sí para que la pierdas. Dios puso sus ojos en nosotros, no porque fuéramos buenos, sino porque éramos escoria del mundo. Y la escoria huele horrible. Dios tuvo que soportarnos así. Una vez que venimos a Él y le entendemos, sí, Señor, sí quiero servirte, quiero seguirte, sí, Señor. Se supone que el olor que debemos de destilar debe de ser olor fragante. Pero hay muchos que quieren seguir oliendo a escoria, como aquel cochinito que se disfrazó de oveja, pero que era un cochinito, y cuando vio lodo, las ovejas, ¿se acuerdan de esa anécdota? Las ovejas pasaban con, ay, que no me vaya a manchar, y el puerco se revolcaba en el lodo. Muchas veces así somos nosotros. Muchas veces así somos nosotros. Ya Dios nos salvó, nos puso esas vestiduras blancas. Cuando venimos a Él, nos dice, tus pecados te son perdonados. Levántate, camina y no peques más. Es lo que nos dice el Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros? Sí. Un día, 2 días. Ay, esto no porque es malo. No. Pero ya al ratito se nos olvida. Y ya estamos peor que al principio.
porque antes ya estábamos sucios y entre más suciedad ya ni... Pero cuando pedimos perdón, Dios nos pone esas vestiduras blancas y tantito nada más ya se mancha. Por eso, amados hermanos, tus planes, escucha bien, si no son el propósito de Dios, Él te los va a arruinar. No importa dónde te quieras ir, no importa si te quieres quedar, no importa si tú quieres seguir en esa escuela, en ese trabajo, no sé, en algún lugar, pero siempre y cuando no sea de parte de Dios, Él te va a arruinar tus planes aquí en China, en Japón y en donde quiera que te quieras ir. Es mejor decirle: papá, ¿qué planes tienes para mí? Como en ahí donde venden bolovanes, ¿no? Tienen su letrero de lo que hacen. Y pues uno ve y dice un muchacho que estaba ahí: ¿de qué tiene? Ah, no, le dice dame 2 de esto, 3 de esto y 4. Le dice la muchacha: de esto y de esto no hay, de esto no hay. Y le dice el que viene atrás, dice: ¿de qué tiene? Para ahorrarme todo, dice. Y así mismo nosotros: Señor, ¿cuáles son tus planes? No es de que, Señor, mira, mis planes son esto, te pone a decir y que te diga el Señor: esos no son mis planes. Mejor dile: Padre, ¿cuál es tu propósito en mí? Queremos servirle a Dios, pero cuando nos pasa algo, decimos: no, Señor, ya no quiero. Hay muchas personas que luego están de vacaciones y en vez de buscar del Señor, se toman muy a pecho: estoy de vacaciones. Hay un grupo en el que estoy por trabajo. Mandaron un video, ¿no? Un meme. Decía: ¿a qué te dedicas? Dice: los jueves no hago nada y los domingos descanso. O sea, no hace nada. Y dices: bueno, ¿y a qué se dedica? Pues a nada, es negligente. Y nosotros tenemos que estar siempre ocupados. Ocupados. Y qué mejor que en las cosas de Dios. Ponte sobre tus pies. El tiempo es de Dios. El tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. A veces le pedimos algo a Dios y pareciera que Dios se tarda tanto en contestarnos. Nosotros nos desesperamos y es muy fácil en esa desesperación tomar una decisión equivocada. Es que estoy llorando y si no me contestan, no, mejor me voy para acá. Pero quiero decirte en esta hora que Dios no se equivoca, que Él tiene el control de todo y todas las cosas las tiene en sus manos. Así es que analiza bien. Si por una mala decisión vas a perder tu salvación, piensa si vale la pena o no. Jesús dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tu voluntad, la que tú quieras. Si Jesús hubiera desertado, no estaríamos aquí. No habría salvación. Él sintió tu pecado y el mío y el de todos los que en ese tiempo estaban. Por eso dijo: Padre, si es posible, que no pase yo con esto, pasa de mí esta copa. Pero le dijo: pero no se haga mi voluntad,
voluntad sino la tuya. Y el Padre quiso que Él pagara por tus pecados y los míos para traernos la salvación. Y ahora, ¿por qué tú y yo no cuidamos esa salvación? Pensamos más en los estudios, en los trabajos, en los negocios. Pensamos más en otras cosas. Si eres expulsado de la escuela, dices, me voy a otra escuela. Ya le dijiste al Señor. Si eres despedido de tu trabajo, dices, me voy acá o voy a hacer esto otro. Ya tomaste a Dios en cuenta. Cierra tus ojos. Si Dios está hablando a tu vida, no deseches al quien te está hablando. Dios es el que ha hablado el día de hoy. No sé qué propósitos, qué planes tenga Dios para con nosotros. Hace mucho tiempo yo quería venirme a vivir a Cuautla. No era el tiempo, no eran los planes del Señor. Ayer que fui a mi casa le dije, Padre, es cierto que yo me quería ir a Cuautla, pero no así. Pero también sé que tú tienes planes y propósitos, y así te agradó. Y finalmente estoy viviendo aquí en Cuautla. Si Dios me hubiera revelado cómo iba a ser, yo hubiera orado y le hubiera dicho, no me importa quedarme a vivir todo el tiempo aquí. Pero también sé que Dios no cumple mis planes, mis propósitos, que Él así lo decidió y así fue. Empieza a hablar con Dios. Dile, Padre, o ven al altar. Ven al altar. Dile, Padre, quizás he tomado decisiones que ya estoy pagando. Ya estoy pagando las consecuencias. O quizás estoy a punto de tomar una decisión que pueda hacer que yo pierda mi salvación. Pero es necesario que tú hables con Dios. Aquí está el altar. Puedes pasar.